Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos al último módulo de nuestro curso de Cultura y ODS. Tal y como decía Marta Goyeneche al final de su último módulo, el suyo y este van a ser módulos mucho más prácticos porque van a hablar de casos inspiradores y además de la integración del desarrollo sostenible en el sector cultural. La contribución del sector cultural para lograr una sociedad más sostenible pasa por integrar el marco de acción de la Agenda 2030 en el núcleo de nuestros proyectos. Esto lo hemos estado viendo con el fin último de cambiar narrativas, de construir nuevos ciudadanos, de transformar el sistema de valores. Además de integrarlo en nuestros proyectos, también ha de estar para que sea un éxito en el ADN de nuestras instituciones y de nuestra práctica profesional. Y además necesitamos que se incluyan las múltiples cuestiones que abordan los ODS, ese pensar en la complejidad que también puede hacer la cultura, ¿no? Nos puede ayudar a pensar desde la complejidad para abordar estos desafíos que tienen tantas aristas como hemos visto. Y por último también pueden ayudar a su conocimiento y difusión. En este recorrido hacia la implantación de la Agenda 2030 hay 3 pasos clave. Por eso en este módulo, como veis aquí en el índice, nos vamos a centrar en, primero, hablar de estos 3 pasos claves para integrar la Agenda 2030 en la cultura y segundo, vamos a ver en la segunda parte del curso algunos casos inspiradores de instituciones, proyectos, personas, lugares que ya han logrado esta integración. Marta os contaba desde el punto de vista de las ciudades, del urbano, y los casos inspiradores que vamos a ver hoy tienen que ver más con la gestión, desde la gestión cultural, desde las instituciones culturales. En este recorrido hacia la implantación de la Agenda 2030 hay 3 pasos claves: formación, apropiación e integración. La formación, en primer lugar, sobre desarrollo sostenible adaptada al sector. La cultura puede contarlo de una manera o narrarlo con una historia, a través de una historia que ponga en valor las emociones, que ponga en valor los relatos, los nuevos relatos y que ponga en valor las reflexiones. Para eso es necesario que el sector cultural esté formado en comprender los desafíos a los que se enfrenta el mundo, cambio climático, desigualdades, pero también en las soluciones que propone los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, hay una academia que es referencia, que se llama SDG Academy, que tiene cursos genéricos de desarrollo sostenible y que tiene uno en concreto, que bueno, dura 14 semanas, es bastante intensivo, pero es muy completo y es muy riguroso, que se llama La Edad del Desarrollo Sostenible, The Age of the Sustainable Development, se llama. Este curso en concreto tiene sus títulos en castellano, lo digo porque lo imparten en inglés, pero con sus títulos en castellano. Esa formación para el sector cultural es muy necesaria porque muchas veces, y ya de esto lo hemos hablado antes, el concepto de sostenibilidad se escapa un poco de nuestro vocabulario, ¿no? Y además la mayoría de las acciones que se llevan a cabo en el sector cultural que tienen que ver con lo sostenible solamente se contempla la dimensión medioambiental. El reto es integrar las otras 2 dimensiones y entrelazarlas entre sí. Es decir, no solamente un proyecto sostenible ha de ser verde, puede ser también sostenible económicamente y sostenible socialmente, ¿no? Entonces, esta formación te da esa visión holística y por eso es necesaria, para romper esa parte, lo sostenible solamente es lo verde, ¿no? El segundo paso clave es la apropiación. Y este paso, pues claro, no solamente para el sector cultural, sino para cualquier sector que vaya a comenzar a hablar de desarrollo sostenible, hay que creérselo, es decir, hay que comenzar a cambiar esas metanarrativas de las que estábamos hablando antes.
Nosotros desde la cultura contamos con herramientas muy potentes, como puede ser una obra de arte, como puede ser un ballet, como puede ser la música, y todos ellos ya han realizado acciones relacionadas con el desarrollo sostenible, ¿no? Para hacer una cosa nuestra, en última instancia, primero necesitamos conectar con ella emocionalmente, y es así como se produce la transformación, ¿no? Que luego lleva a la acción. Y en esa apropiación, en esa conexión emocional, el papel que, por ejemplo, juega el arte, ¿no? Yo he puesto esta obra que os decía que la gente abrazaba los trozos de iceberg de Olaf Eliasson, cuando lo puso en la COP21, ¿no? Pues esa conexión emocional hace que comience una transformación individual y también, en última instancia, colectiva. Y el tercer paso, después de la formación y la apropiación, sería la integración. La integración, como esta obra, ¿no? Que está completamente integrada en el paisaje, la integración ha de ser transformacional, es decir, no puede correr paralela. El desarrollo sostenible no ha de ser un extra en nuestra institución o en nuestro trabajo, sino que tiene que integrarse en el mismo de una manera orgánica. Cuando se integra de esa manera comienzan a cambiarse todos los procesos, ¿no? Y ya todo se hace desde un enfoque ODS. No obstante, para que la integración se produzca, primero hay que tener en cuenta varios aspectos. Y yo lo he puesto así en esta secuencia de tres imágenes. Lo primero es, y todo esto, como digo, son consejos prácticos. Lo primero es que si, por ejemplo, vosotros estáis en una institución, trabajáis para una institución, trabajáis en una asociación, con un colectivo, o de repente os veis inmersos en un proyecto con el que estáis comenzando, es fundamental que todo el mundo se embarque en la idea de integrar el desarrollo sostenible. Es decir, si vosotros tenéis un equipo directivo, ese equipo directivo juega un papel clave, hay que convencer al equipo directivo, hay que convencer a los demás integrantes para que adopten esta integración del desarrollo sostenible, porque si no, no se va a conseguir, es muy difícil. Si solamente somos una persona que está convencida y que quiere dar ese paso y que intenta arrastrar a los demás. Además, esta situación, seguro que la habéis vivido con otras cosas por experiencia, es muy frustrante, porque tú estás como muy convencido, pero los demás no se han subido a ese barco, ¿no? Necesitamos convencerlos y necesitamos que vean la importancia de tener un enfoque ODS. Esto se puede hacer de muchas maneras y cada uno va a buscar su manera de abordarlo, ¿no? Se pueden dar desde razones económicas que existen, o razones éticas, o razones de innovación, de posicionamiento. O sea, cualquier razón que vaya a convencer a nuestro equipo y que nosotros sepamos que eso es importante para ellos, ¿no? Hay muchas instituciones, por ejemplo, que se embarcan a hacer transformaciones muy disruptivas en sus entidades por cuestiones económicas y al final porque pues adoptando medidas, por ejemplo, más resilientes, van a ahorrar dinero, ¿no? Y os pongo este ejemplo como puede haber muchos, puede ser una razón ética también. Entonces, la primera es todos en el mismo barco, hay que convencer a todos. La segunda, muy importante, es que hay que mirar a largo plazo. Cuando nosotros ya nos decidimos a que, vale, esto realmente es transformacional, esto yo creo que es lo que hay que hacer, esto me abre un sinfín de posibilidades, entonces yo puedo comenzar a pensar en proyectos o a pensar en acciones aisladas, pero tarde o temprano, para que realmente se integre de una manera orgánica en mi práctica profesional o en mi institución, yo tengo que pensar y marcarme metas a medio y a largo plazo. Si no, es muy difícil que se continúe por este camino, ¿no? O sea, hay que ir poco a poco, pero siempre marcándose metas a medio y a largo plazo. Y el último, y muy importante, que tiene que ver con el ODS, ay, perdón, que lo he puesto
en pantalla completa, o solo veis, que tiene que ver con el ODS 17, es esta idea de las alianzas, es que hay que crear un grupo de trabajo. Si estamos en un proyecto, pues un grupo de personas de ese proyecto. Si estamos en una institución, pues un grupo de personas de los distintos departamentos. Si estamos en una asociación, pues 2 o 3 personas que lideren este camino hacia el desarrollo, hacia la integración del desarrollo sostenible. El líder transformacional, ¿no? Los que sabéis de coaching y todo esto, tiene muy poco que ver hoy en día con esa figura autoritaria, ¿no? Que conocíamos de líder, esa figura autoritaria, inspiradora, que creaba admiración. El liderazgo actual tiene más que ver con ser un liderazgo compartido, que crea inteligencia colectiva, que es transformacional. Y desde esa inteligencia compartida es desde donde hay que trabajar en marcarse esas metas a medio y largo plazo para integrar el desarrollo sostenible en nuestro trabajo, ¿no? en nuestro sector. ¿Esto qué significa? Significa que hay que incorporar a personas con visiones diferentes, de diferentes departamentos, que hablen diferentes lenguajes, que tengan diferentes experiencias, porque solo así conseguiremos esa transversalidad y esa multidisciplinariedad que requiere el desarrollo sostenible. Esto no es algo nuevo en la cultura, es decir, la cultura está llena de ejemplos de proyectos en los que artistas trabajan con ingenieros, artistas trabajan con la NASA o en las artes escénicas el equipo de producción de un evento va desde un técnico de sonido hasta un director de la obra, ¿no? Entonces, esa comisión que va a liderar la integración del desarrollo sostenible en ese proyecto o en esa institución ha de estar formada por la mayor variedad de personas posibles que estén trabajando en ese momento juntas, ¿no? Estos 3 aspectos son muy importantes para la integración, porque si no vamos a poner demasiado esfuerzo y quizás podamos hacer un proyecto o podamos hacer 2 con enfoque ODS, pero ya se pare ahí. Y entonces esto es frustrante porque luego cuesta mucho trabajo volver a retomar esa energía y ese empuje que teníamos al principio cuando se comenzaba el proyecto, ¿no? Yo quería decir, antes de pasar a hablar del siguiente, ¿no? esos 3 pasos que hemos visto, es que esto quizás parece una utopía. Yo no sé qué os parece a vosotros, ahora lo hablaremos y si tenéis algún ejemplo en mente. Pero ni mucho menos es una quimera que la Agenda 2030 forme parte de nuestra identidad o de la identidad laboral y personal nuestra, porque el mundo de la cultura está plagado de ejemplos. Marta nos enseñaba el otro día la exposición de igualdad de género, Patricia nos hablaba de identidad y obras de arte, plagada de ejemplos en los que se está hablando ya o se está trabajando desde hace mucho tiempo de una manera muy innovadora en la dimensión social, en la dimensión económica o en la dimensión medioambiental del desarrollo sostenible. ¿Qué ocurre? Que cuando ya lo pones en el marco de los ODS y le das esta visión holística y esta visión transversal en la que las 3 dimensiones están interrelacionadas, ya se abre un sinfín más de caminos y de posibilidades, o por lo menos esa ha sido siempre mi experiencia al trabajar con cultura y Agenda 2030, ¿no? Entonces, animaros a que esto puede hacerse tanto desde el trabajo que ya estamos realizando como pensando un poco fuera del tiesto, ¿no? Y yendo más allá, siendo más disruptivos incluso. Continuamos avanzamos un poco más en la presentación. Bueno, yo había puesto esta obra de Shepard Fairey, hablando de artistas comprometidos, ¿no? Que además en Málaga hay un mural, como sabéis, los que sois de Málaga, cerca del CAC, ¿no? Bueno, yo he puesto esta bomba de relojería planetaria porque ya llega el momento, después de la formación, de la apropiación
y de la integración, teniendo en cuenta estos aspectos, llega el momento de intervenir. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué prácticas de implementación vamos a llevar a cabo? Hablábamos de cómo existen muchas guías que nos pueden orientar, guías de implementación, eso vamos a ver hoy la de festivales y música, festivales de música y Agenda 2030, pues la voy a poner solamente para que podamos seguir el proceso que ellos han hecho, pero realmente hay muchas guías para universidades, hay muchísimas guías para empresas, pero no existe ninguna guía que se haya hecho de la cultura por lo que decíamos antes, por esa variedad tan grande de ese sector tan heterogéneo en el que nos movemos, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico, por lo tanto, general de cómo intervenir, de cómo aterrizar la Agenda 2030, yo os propongo que cuando vayáis a sentaros y hacer vuestro plan de trabajo, ya sea para una entidad, para un proyecto, para un departamento o para una acción o para vuestra asociación, os planteéis estas preguntas o por lo menos comencéis planteando las siguientes preguntas. La primera pregunta que deberíamos todos de hacernos para poder implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible es precisamente qué necesitamos hacer. ¿Qué necesitamos hacer para poder implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Supone un análisis de la visión, misión, valores de nuestra institución, de nuestro proyecto, de nuestra práctica. O sea, qué somos, dónde estamos y dónde queremos ir, ¿no? Necesitamos ese primer análisis para saber detectar qué necesitamos para poder implementar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y además, ¿qué necesitamos hacer en el contexto nuestro local? Porque sabemos que los objetivos de desarrollo sostenible son globales, pero apelan a actuar localmente. La segunda tiene que ver con cuáles son los ODS con los que mejor se alinea mi institución, trabajo, asociación, barra, todo lo que queráis añadir ahí. Hemos dicho desde el principio que todos los ODS han de ser cumplidos para 2030 porque si no se cumple uno, no se cumple ninguno, porque todos están interconectados. Bien, pero para que nosotros podamos comenzar de una manera efectiva, no podemos abordar los 17 a la vez. Necesitamos comenzar por definir y concretar cuáles son los que mejor se alinean con nosotros. Si, por ejemplo, nosotros somos un museo de ciencias naturales, pues con el eje que empezaremos será con el eje de planetas. Si nosotros somos una entidad financiera, comencemos con el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. A lo mejor una asociación que trabaja con personas en riesgo de exclusión social tiene que ver con el ODS 10, reducción de las desigualdades. El proyecto de Carta 21 de Patricia Lanes se alinea perfectamente con el ODS 10, esta reducción de las desigualdades, pero como ella misma decía, puede empezar a abrirse a ver el ODS 1 o el ODS 5, ¿no? Para esto, para saber con cuál ODS se alinea mejor nuestra institución, necesitamos hacer un ejercicio que es seleccionar esos ODS y desglosar las metas. Yo sé que las metas son muy abstractas porque son a nivel gobierno, funcionan más en un nivel pues sí, estatal, ¿no? Gubernamental. Sin embargo, seguramente cuando nosotros elijamos un ODS, esas metas, ese desglose de metas, y de verdad os animo a hacer este ejercicio, nos den una idea de por dónde puedo comenzar a trabajar ese ODS o si directamente lo rechazo en absoluto. Veréis que cuando desgloséis las metas de los ODS hay muchas que tienen que ver con países en desarrollo o con cuestiones que no directamente trata nuestra institución, pero seguramente hay algunas que sí podamos comenzar a adaptar. Y luego veremos la parte de casos inspiradores que ya hay un set de indicadores para la cultura. La tercera pregunta, una vez que ya hemos seleccionado los ODS, es ¿con qué medios contamos? Porque estamos hablando todo el rato de que tenemos que ser sostenibles económicamente, socialmente, ¿no? O sea, ¿con qué medios contamos? Humanos, económicos, materiales, alianzas, colaborativos,
para poder implementar esos ODS y hacernos esa lista, ¿no? Y luego, ya cuando nos hayamos hecho esas preguntas, pasamos a la última, que es, entonces ya sí, qué acciones específicas podemos realizar. Esto supone hacer un cronograma, que puede ser a corto, medio y largo plazo, de acciones a realizar para poder implementar los ODS que hayamos seleccionado, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna anotación aquí? ¿Algo que queráis? ¿No? ¿Seguimos? A ver. Un segundo, ya. Vale. Entonces, esas preguntas nos sirven para cuando nosotros tenemos la intención de integrar nuestra práctica y no sabemos muy bien cómo comenzar, nos sirven un poco para aterrizar y para ponernos en situación de cómo implementar los ODS, ¿no? Cuando nosotros ya hemos hecho o un proyecto o una primera acción o cuando ya hemos llevado a cabo algún tipo de intervención, es necesario hacer una evaluación. Yo sé que en el mundo de la cultura, y yo misma lo he hecho y lo sufro, trabajamos de una manera a veces precaria, otras veces muy rápido, saltando una cosa a otra, pero al ser la Agenda 2030 una agenda por objetivos con indicadores y metas, al final lo que te va a dar la respuesta de cómo ha sido el proyecto, de cómo es hacer una evaluación. La evaluación puede ser desde entrevistas a las personas que han pasado por tu exposición a una huella de carbono, o sea, hay múltiples herramientas que se pueden usar y múltiples cosas que se pueden medir para ver el impacto real que ha tenido ese proyecto, tanto externo como interno, en tu propia institución o en tu propia práctica, ¿no? Pero en última instancia, esa evaluación debe de contestar a estas 3 preguntas genéricas, que es si realmente ya hemos incorporado el enfoque ODS como seña de identidad, se ha apropiado el equipo o el proyecto o la institución de los ODS y lo hemos incorporado ya en el día a día, y si conocemos la Agenda 2030 y lo que promueve. Si estas 3 preguntas la respuesta no sale positiva, querrá decir que esa integración ha sido o está siendo exitosa. Esa integración transformadora, que no tiene que ver con una acción concreta, sino que tiene que ver con que ya forma parte de la misión, visión y valores de ese proyecto o de esa entidad o de esa asociación. Por lo tanto, el proyecto cultural que se define como sostenible debería de tener idealmente estas 4 esferas, que además se interrelacionan. Viabilidad económica, esto para que sea sostenible económicamente, y esto lamentablemente muchas veces no ocurre, ¿no? Debería de tener una parte de creatividad, de vitalidad cultural, que es la parte que nosotros, la parte del 4.º pilar, ¿no? esa parte de dimensión cultural. Es necesario que tenga una equidad social y un respeto por el medio ambiente, que es lo que hablábamos antes de los modos de hacer, que los modos de hacer sean sostenibles y sean coherentes con el contenido y que todo vaya en esa visión holística integradora, ¿no? En cuanto a la esfera de la vitalidad cultural, de la creatividad, en última instancia, lo que la cultura, decíamos en el segundo módulo, debiera o sería idóneo que promoviera, sería esa reflexión de quiénes somos, qué lugar ocupamos en el planeta, cómo nos vemos, ¿no? Y toda esta discusión filosófica que hemos tenido en el módulo 2, porque es desde ahí cuando se baja a lo concreto, pero desde donde se empiezan a transformar esas metanarrativas de las que hablábamos al principio, ¿no? Es desde ahí donde se empiezan a cambiar los relatos. Para finalizar este bloque, decir que tanto instituciones como gestores culturales pueden hacer todas estas cosas, y todas estas cosas son posibles. Promover el valor del arte y la cultura como transmisores de la sostenibilidad, por supuesto, trabajar como marco de acción teniendo la Agenda 2030, llevar a cabo prácticas
medioambientalmente más sostenibles, socialmente más responsables, generan un espacio de debate y reflexión, que es lo que hemos venido hablando, y cuando hacen todo esto, comunican y visibilizan prácticas inspiradoras que sirven de modelo y que sirven de amplificador a otros sectores y a otras personas y a otros actores, ¿no? Porque desde la cultura podemos funcionar y funcionamos como amplificadores y como megáfonos. Vale. Yo quería empezar por esta primera parte, por esto que os decía de los indicadores culturales. La UNESCO, ahora os voy a poner la publicación, que la tengo en internet para que la podáis ver bien. Pero la UNESCO ha hecho unos indicadores temáticos para trabajar la cultura en la Agenda 2030. Estos indicadores temáticos se dividen por grupos. Medio ambiente y resiliencia, que tiene que ver con, lo veis aquí, ¿no? Tenéis los ODS relacionados, pues con gasto en patrimonio, gestión sostenible, adaptación al cambio climático. Estos son los indicadores y luego los indicadores se desglosan en metas. Prosperidad y medios de vida, cultura en el Producto Interior Bruto, empleo cultural, como veis, de nuevo enfocados a gobierno, pero si desglosáis metas y en los procesos del manual que os voy a enseñar donde está esto incluido, se encuentran algunas cosas muy útiles. Avisaros de que es complejo, es denso, me ha costado, pero bueno, se encuentran cosas. Por ejemplo, a nosotros nos sería muy útil en la parte de contenido, conocimientos y competencias, que tiene que ver con conocimientos culturales, educación multilingüe, educación cultural. De ahí se pueden sacar un montón de metas que pues nosotros podemos usar para construir nuestros propios indicadores de nuestro proyecto, o sea, cuando nosotros tenemos un proyecto o nuestra institución quiere abordar el desarrollo sostenible, como hacen otros sectores, se pueden construir los indicadores a partir de indicadores que ya existan, a partir de una combinación de diferentes indicadores que ya existan, ¿no? Para hacer nuestro propio objetivo, ¿no? Y luego inclusión y participación. ¿Vale? Esos son los indicadores temáticos que la UNESCO propone. Que la UNESCO propone en esta publicación, ¿vale? De que salió el año pasado de la UNESCO. Entonces, aquí tenéis ese cuadrito que yo os enseñaba antes y tenéis un poco, pues, un poco de literatura, pero luego sí que te explica aquí las 4 dimensiones temáticas y te las va explicando, y luego aquí en la última parte te describe los indicadores de cada uno de los grupos temáticos, ¿vale? Mi consejo, que le echéis un vistazo directamente a esto, a ver si alguno os sirve. Vamos, el que se quiera leer el informe entero, maravilloso, tiene 111 páginas. Yo no me lo he leído entero, pero bueno, me lo voy leyendo por partes, ¿vale? Entonces, este era el primer documento que yo quería enseñaros, porque es verdad que ya sí se están haciendo muchas cosas desde la UNESCO para integrar los ODS en la cultura. Ahora pasamos al bloque de los casos inspiradores, y uno de los casos inspiradores desde la gestión cultural, desde los actores culturales más relevantes por innovadores y por llevar más tiempo haciéndolo, es la consultora que se llama Julie's Bicycle, que seguramente muchos de vosotros la conoceréis, otros no lo sé. Julie's Bicycle es una consultora británica que también trabaja en España, ahora ha trabajado con la Generalitat de Cataluña, que orienta al sector cultural para hacerlo más sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social, es decir, de las 3 dimensiones. Lo bueno de esta consultora es que tiene muchísimos recursos que también os pueden servir. Cuando vas a cursos o eventos, tiene muchísimos webinars que hablan de la cultura verde, de la reconversión del mundo de la cultura. Trabajan mucho con museos, trabajan con festivales de música, yo creo que tocan prácticamente todos los sectores. Tenéis una parte de recursos en los que podéis ver desde casos de estudios a otro tipo de recursos como webinar, bueno, un montón de cosas. Y luego tienen diferentes programas, la mayoría de ellos hasta ahora han sido presenciales y han sido en Inglaterra. Pero es una página que os recomiendo porque
porque funciona muy bien. Julie's Bicycle, además, ha conseguido aliarse aliarse, trabajar en colaboración con el Art Council de Inglaterra, que sabéis que es la entidad que gestiona absolutamente toda la cultura en el Reino Unido. Entonces, ellos están trabajando, han hecho un compromiso de colaboración a 5 años, y están trabajando con todas las entidades culturales que están bajo el paraguas de Art Council para orientar su actividad a un mayor desarrollo sostenible. O sea, fijaros que eso sí que ya hablamos de palabras mayores, ¿no? Y bueno, yo creo que merece la pena que le echéis un vistazo y sobre todo para mantenerse al día de todas las cosas que hay, está muy bien, os la recomiendo. Y esto es un grupo de profesionales de la cultura que se unieron y comenzaron a trabajar como consultores. Hay de perfil, hay desde una persona de marketing hasta una persona experta en cambio climático, hasta una persona que lleva solo la parte de museo, o sea, son de diferentes disciplinas, ¿no? Pero siempre dentro de la cultura. Bien, el siguiente documento que yo os quería presentar y que se alinea con esa guía, con ese proceso práctico de integración en la Agenda 2030, es este que os puse en el foro. Yo no sé si habéis tenido oportunidad de verlo, si no, lo vamos a ojear juntos, ¿vale? Porque es uno de los ejemplos más sobresalientes y mejor hechos de una guía práctica en este caso, de festivales de música y Agenda 2030, pero de una guía práctica que tiene que ver con la cultura y la Agenda 2030. Es, que yo sepa, uno de los pocos, si no el único ejemplo en España de este primer intento de hacer una guía para una parte del sector cultural. Fijaros ellos el proceso que han seguido. Bueno, lo hace Gabeiras y Asociados, que curiosamente es un despacho de abogados que Marta, seguramente, nuestra Marta abogada, conocerá. Y ellos trabajan mucho, tienen un departamento de sostenibilidad y trabajan sobre todo con derechos de autor también, como contaba Marta, ¿no? Entonces se han aliado con la Asociación de Festivales de Música y han hecho esta guía. En la que yo quería, bueno, y todos estos son los colaboradores, ¿veis? También tienen de colaborar a Julie's Bicycle, porque también tiene mucho trabajo hecho con festivales y tal. Aquí cuenta quiénes son cada uno y aquí os cuenta la metodología de trabajo. Ellos han hecho, primero, una selección de los ODS, es decir, han cogido las metas incluidas y han seleccionado 10 ODS a los que los festivales contribuyen directa o indirectamente a través de su actividad. Y durante todas sus fases, preproducción, producción y postproducción. Luego han hecho una contextualización, es decir, han visto qué otras cosas hay ya escritas o hechas, qué otros recursos existen sobre este tema. Y han hecho como un análisis de buenas prácticas, un mapeo de buenas prácticas. Que eso es importante también. ¿Qué otras cosas se están haciendo ya? Pues aquí nadie ha inventado la pólvora. Aquí se están haciendo ya muchas cosas. ¿Qué se está haciendo que nos pueda servir a nosotros, ¿no? Y luego se ha hecho un análisis de los festivales de la Federación de la FMA, de esta entidad que aglutina todos los festivales de música que hemos dicho, y que crearon una red de colaboración. Esta comisión, integrar a personas de visiones diferentes que decíamos antes, expertos en festivales de música, expertos en ODS, expertos en procesos, todos ellos trabajando para hacer esto. Y luego, pues, se propusieron una serie de recomendaciones para el sector, ¿vale? Y aquí los tenéis todos desglosados. Yo no me voy a parar, si a alguien le interesa lo puede ver, pero creo que la metodología de trabajo es muy interesante para poder, en cierta manera y en la medida de lo posible, replicarla. Me parece que los 5 pasos están muy bien descritos y muy bien escogidos, digamos, ¿no? Pasando a otras acciones. Hay que además os lo quería enseñar por si alguien está interesado en participar. Hay una plataforma, una iniciativa dentro de la ONU
que se llama SDG Action Zone. Este SDG Action Zone es como una iniciativa de la ONU que realiza un programa anual bastante interesante que tiene un poco de todo. Tiene charlas, tiene talleres y este año es online. Entonces, en este programa siempre se incluye una parte de la cultura y hay iniciativas culturales que se muestran. Por ejemplo, en este caso, en el de este año, que es entero online por la COVID, tienen producciones inmersivas, performance, pero tratan todo tipo de asuntos, culturales y no. Yo quería señalároslo porque hay una parte importante, hay un papel importante que juega la cultura y es un programa que se lanza a nivel internacional y uno de los ejes es la cultura. Entonces, si alguien quiere participar, es gratuito, se puede crear su propia agenda y online va asistiendo a los eventos que le vayan interesando. Comienza el próximo 22 y creo que dura 22 y 23, si no me equivoco. ¿O solamente 22? No, yo creo que el 23 también, sí, el 23 también. Hay muchísimos. Aquí tienes una opción de crear tu propia agenda, porque es imposible asistir a todos, ¿no? Luego hay hemos hablado mucho de artes escénicas, hemos hablado de obra artística, de museos, pero hay una parte importante también, muy importante, que tiene que ver con lo escrito, la literatura, el periodismo. Hay en este caso, una revista muy interesante, una iniciativa que se ha puesto en marcha que se llama ECI, que tiene artículos muy, muy interesantes, muy rigurosos y muy bien hechos sobre cultura y medio ambiente, cultura y sociedad. Os pongo solamente, por ejemplo, la parte de medio ambiente. Pues hablan de consumo, hablan, bueno, por supuesto, de acción climática, hablan del Green New Deal, hacen entrevistas a mucha gente de la cultura, pero también biólogos, o sea, esto que estábamos diciendo, este artículo, por ejemplo, de la crisis climática, ¿lo veis, el que señalo? ¿Será posible un cambio de mentalidad tras la COVID-19? Habla de eso que estábamos diciendo de los hábitos, o sea, es un lugar que te invita mucho a la reflexión y os lo recomiendo mucho porque a mí me sirve mucho para elaborar discursos, para comenzar a ir a otros lugares desde la cultura, no sé, es muy interesante. Otro referente que yo os ponía en la documentación, en el caso de la literatura, es una escritora, que esa la tenéis en el anexo a este módulo, que se llama Rachel Carson, que escribió un libro que se llama Silent Spring, Primavera Silenciosa, y Margaret Atwood, que es la creadora del libro del cuento de la criada, así que está ahora muy famosa en HBO, que siempre es candidata al Nobel. Tiene un artículo súper interesante en The Guardian, en el que habla precisamente de toda esta reflexión sobre cómo esta mujer comenzó a plantearse, que es Rachel Carson, comenzó a plantearse lo que nosotros nos planteábamos en el módulo 2. Cómo nos relacionamos con los otros seres, por qué nos creemos superiores, cómo tratamos a la naturaleza, y todo eso que ella escribió en ese libro en los años 60 fue un antes y un después en Estados Unidos, seguro, porque ella ataca a todo lo que tiene que ver en su novela con los pesticidas, con la agricultura intensiva, y entonces creó un debate intensísimo en los años 60 en Estados Unidos, y de ese debate habla Margaret Atwood en este artículo. Es un ejemplo de cómo la cultura es un amplificador y es un lugar desde donde se reflexiona, pero desde donde también se lanzan cuestiones muy interesantes que luego son tan poderosas que incluso son muy atacadas, ¿no? Como fue esta mujer, que además por ser mujer fue doblemente atacada. Os lo recomiendo, es largo, está en inglés, pero tenemos el traductor de Google, y es maravilloso porque asienta toda esa reflexión que hacíamos en el módulo 2,
de nuestra relación con los seres humanos desde los relatos, desde la ficción, desde la literatura. Más ejemplos de iniciativas que parten desde la cultura y fomentan esta reflexión o esta acción en el desarrollo sostenible es un proyecto que hay en Matadero, Madrid. Conocéis el Centro de Arte Contemporáneo de Matadero, que se llama el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales. El nombre es como de película de serie B, pero es una iniciativa maravillosa, porque es el ejemplo perfecto de la multidisciplinaridad. Es un proyecto en el que se incluye a la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto Técnico, y todos son ingenieros, y se incluye al Ayuntamiento de Madrid y se incluye a Matadero. Y lo que hace es, pues lo que veis aquí, esta es su descripción. Impulsa prácticas artísticas en conexión con otros saberes, periodismo, humanidades, ciencias sociales, ciencia, investigación, ante los desafíos de la crisis climática. Entonces llevan a cabo un montón de acciones, que ahora no me voy a parar porque si no sería larguísimo de hacer, pero os recomiendo mucho que veáis la web y lo leáis, porque son proyectos súper interesantes que llevan a cabo en la ciudad de Madrid para proponer desde lo artístico y lo científico soluciones a problemas específicos, como por ejemplo las islas de calor en Madrid. Matadero está situada en un sitio en el que se denomina una isla de calor, es decir, que la situación en la que está hace que la temperatura en verano suba a 40 y pico grados. Entonces, ¿cómo trabajan con eso? ¿Cómo se abordan soluciones para mitigar eso desde el arte y desde la ciencia? Entonces, bueno, es bastante interesante y bastante innovador. Luego tenéis una plataforma que también os he puesto en la documentación, pero que me quería resaltarosla porque de aquí se pueden coger muchísimas ideas y sobre todo muchos artistas, y también hay convocatorias de residencias artísticas o bueno, de todo tipo, que se llama Artists and Climate Change, y aquí cuando cuando deslizáis la página web, tiene, además de muchísimas noticias, es una plataforma de artistas que ya trabajan la sostenibilidad del cambio climático desde el arte, desde la práctica artística, ¿vale? Benu estaba contando antes que trabajó en una exposición en la Tate. La Tate de Inglaterra, como entidad gigantesca, referente mundial museístico, ha apostado desde hace mucho tiempo por la sostenibilidad. Ellos tienen una relación de muchos años con Olafur Eliasson, el artista que veíamos del reloj de hielo. Hicieron un encuentro a raíz de su exposición que lo tenéis colgado en la web y que, bueno, aquí cuenta todo lo del glaciar, la serie, que es súper interesante y que lo recomiendo para verlo, porque son, de nuevo, se ponen científicos y artistas a hablar sobre los desafíos del cambio climático, de la sostenibilidad, partiendo desde la obra de Olafur Eliasson, que sabéis que él trabaja con científicos, con ingenieros para desarrollar sus obras, ¿no? Luego yo había sacado también de los casos inspiradores que tenéis en la documentación, pero me parece que hoy no está Tomás, porque Tomás, que era uno de los participantes, venía desde el mundo de las artes escénicas. Y hay una bailarina que, bueno, ya se ha convertido como en un referente del desarrollo sostenible y la danza, ¿no? Que se llama Gloria Benedict, y que ella hace, en su web lo explica muy bien, ella investiga, forma parte de un grupo de investigación, de nuevo, de científicos y artistas que investigan y hacen y crean a partir de esa investigación obras, performance, ballet, coreografías que tienen que ver con la relación con el mundo. Son súper bonitas, o sea, la mayoría las podéis ver aquí. Son muy bonitas y ella es muy interesante porque siempre está en su blog, en su noticia, uniendo todo el tiempo ciencia y arte, cultura y ciencia, y entonces tiene esa visión
como muy holística y muy transversal, que es muy interesante. Bueno, da conferencias, abre simposios internacionales de desarrollo sostenible, es decir, es una voz muy destacada dentro del desarrollo sostenible y es una voz cultural, ella es una bailarina, entonces eso está muy bien, ¿no? Porque a ella ya le invitan a hablar en muchos sitios, no necesariamente de cultura, sino de lo divino y lo humano ya, ¿no? Bueno, aquí tenéis su web también, ¿ves? Aquí tienen un apartado de por qué la ciencia basada en el arte. Bueno, está muy bien. Es un enfoque muy nuevo. Dentro de la parte audiovisual, que también Óscar trabajaba el campo audiovisual, no sé si conocéis un festival que está en Madrid, que se llama Another Way, y este festival muestra las últimas tendencias, digamos, en desarrollo sostenible, en cambio climático, tienen además una agenda de actividades paralelas amplísima y maravillosa, artísticas, no artísticas, de todo tipo. Su directora, que también se llama Marta García se llama, es una todoterreno, fantástica, lo montó desde cero ella. O sea, ella es una persona que viene del audiovisual y ha montado este festival desde cero, ¿no? Y bueno, tiene bastantes colaboradores, bastantes patrocinios y se hace cada año. Veremos a ver este año, se hace en octubre. Este año está la cosa regular, pero bueno, cada año va tomando más cuerpo. Tiene un concurso de corto, o sea, cada año crece. Esto comenzó siendo un proyecto, pues eso, muy pequeñito de una gestora cultural independiente. Este era el mismo, perdón. Y yo aquí os quería mostrar cómo esto se ve muy pequeño, ¿no? ¿Lo veis muy pequeño? Voy a poner un poco más grande. ¿Ahora? ¿Se ve mejor? En la página de la Red Española para el Desarrollo Sostenible tenéis todos los recursos de las 3 jornadas de sostenibilidad e instituciones culturales que hemos desarrollado desde 2017, 2 en Madrid y 1 en Valencia. Y en la última, que se hizo en colaboración con el Instituto Cervantes, nosotros hicimos unas mesas de trabajo que dividimos en distintos sectores. Les preguntábamos esas preguntas que yo os ponía en la presentación, cómo implementamos los ODS, tal. Y esas conclusiones a las que se llegaron están colgadas en la web de REDS y están aquí. Las tenéis aquí colgadas. Este es el documento de trabajo que salió de esos grupos. Los grupos se dividieron, como veis aquí, en festivales. A ver, lo voy a poner más para que lo podáis ver bien. Se dividieron en festivales y tenía su facilitador en artes visuales, con facilitadora, artes escénicas y libros, cine y moda. Los participantes a esas jornadas tenían la posibilidad de inscribirse en estas mesas de trabajo al final de las jornadas y cada uno se inscribía en el sector en el que se veía englobado, ¿no? Se propusieron las 3 cuestiones a trabajar y luego se puso en común. Y en este documento podéis encontrar pues, lo que cada grupo concluyó. Y es interesante pues, porque bueno, fue una primera aproximación a estos objetivos de desarrollo sostenible en los distintos sectores, ¿no? Bueno, voy a poner un vídeo que habla para terminar, para concluir, un vídeo que hizo una empresa que se llama Cultura y Comunicación, que están aquí en España, hacen una cosa que se llama el Foro de la Cultura en Burgos, que es un ejemplo absoluto de desarrollo sostenible porque transforma la ciudad por completo y porque trae a gente, pues yo qué sé, como Sasia Sasken, desde Juan Luis Arzuaga a, yo qué sé, premios Nobel, o sea, traen a gente súper potente. Tan potente que el evento, que comenzó siendo 3 días, se alarga a lo largo de todo el año. Entonces Burgos se convierte como en este lugar donde las humanidades cobran un protagonismo excepcional. Es un poco
y lleva poco tiempo, pero lo que la ópera es a Salzburgo, el Foro de la Cultura es a Burgos, ¿no? Algo así sería. Entonces ellos, como este año no lo han podido hacer, han hecho este vídeo en el que gente de la cultura habla de la situación en la que nos encontramos y cómo repensar el futuro. Seguramente este discurso lo habréis visto y lo habréis oído un montón de veces, pero todos juntos crean un relato muy coherente y yo creo que tocan muchos de los temas que hemos hablado aquí. Me parecía un final bonito para poder acabar así, ¿no? Entonces, bueno, yo os lo voy a poner, decirme si se escucha y se ve bien. We are in a most unnatural time, being kept apart, and not by anger, but by caring for one another. Estamos hechos para el paraíso, como los pájaros, están hechos para el aire. The Greeks had another word for time, kairos time, the kind of time when the power goes out, or it rains and you look out the window and you think about things. It's the time of self-reflection, or the time of journaling. This is the kind of time that we've been forced to go into right now. Nosotros, en nuestro nombre, en medio de la tempestad y el esplendor y la espesura, los desconvocados, los sin templo, los ajenos. Esta es una enorme tragedia que debe servirnos como fuente de inspiración para recuperar términos como el humanismo, la solidaridad, la justicia, el sentimiento común a pertenecer a la aldea global en clave positiva, el apoyo a la ciencia y a la sanidad de todo el planeta. La pantalla se llena de agujeros que tienen silueta de letras. Cuanto escribo se va por esos agujeros. Regionalización en vez de turboglobalización. El comercio internacional debe ser un condimento rico de la economía primordialmente local y regional. Estamos viviendo uno de los momentos más peligrosos de la historia moderna de la humanidad. Todas estas horas que vamos a pasar encerrados para reflexionar y para pensar en ideas para el futuro. Creo que esta sociedad ha relegado el arte y la cultura a un aspecto meramente lúdico, de entretenimiento. En la situación actual de aislamiento, en la que tenemos que quedarnos en nuestras casas, parece que la forma de canalizar el deseo de colaborar son las redes digitales. Valora las pequeñas cosas, por muy insignificantes que te parezcan. Hoy las tienes y mañana puede que se esfumen. The coronavirus is giving us a chance to reboot what we think about pretty much anything. That is climate change, energy, transportation, how we meet, how we work. En estos momentos tan complicados para todos, creo que es importante que los artistas y los creadores mantengamos nuestra vocación, la defendamos y demos lo mejor de nuestro talento y nuestras obras. Bertrand Russell dice en Elogio de la ociosidad que la civilización es el modo de vida que combina conocimiento y previsión. Esta crisis sanitaria nos ha demostrado que el conocimiento está ahí, quizás más desarrollado que nunca, pero que nos ha fallado la previsión. Y la previsión nos ha fallado porque no tenemos visión, no vemos. Corremos a todas partes, vivimos con más información que nunca, enganchados a las redes sociales y, sin embargo, habíamos perdido la capacidad de ver lo que tenemos más cerca. Creo que si estamos confinados deberíamos aprovechar para estar un poco en silencio, para pensar lo que va a venir después, para pensar si hemos aprendido algunas lecciones. Esto pues va a ser un drama en muchos sentidos, pero hay que sacarle la parte positiva. Encore, de façon à ce que demain, quand tout sera fini, quand cette épreuve sera surmontée, de façon que nous sachions repenser l'Europe, repenser le monde, repenser la culture, repenser le partage. Encuentro extraordinario como la entrada de este virus en nuestras vidas nos ha realmente permitido entrar en nuestras mentes y reconocer lo que no hemos hecho. Este vídeo habla de la COVID y habla de la cultura, pero habla también del desarrollo sostenible. Estupendo. Muchas gracias a todos por participar, por aguantar todo este tiempo. Y nada, yo voy a colgar
el informe de la UNESCO en el foro y quien quiera, pues aquí estamos.